Hola a todos. En esta sesión vamos a meternos de lleno en los fundamentos de la analítica descriptiva y predictiva. Y sobre todo, vamos a ver cómo se aplica esto en el control fiscal para que nuestras decisiones se basen en datos y que además se puedan defender. Bueno, ¿qué vamos a ver exactamente? El plan es sencillo. Primero, vamos a dejar bien claras las diferencias entre los dos tipos de analítica. Después, nos sumergimos en la descriptiva para entender qué nos dicen los datos que ya tenemos. Luego, saltamos a la predictiva, a ver cómo podemos estimar el futuro. Y para terminar, veremos cómo se aplica todo esto en la práctica. Y muy importante, qué errores hay que evitar sí o sí. Venga, pues vamos al lío. Lo primerísimo de todo es tener súper claro qué es cada cosa. O sea, cuál es la diferencia conceptual entre analizar lo que ya pasó y tratar de adivinar lo que podría pasar. Parecen lo mismo, pero responden a preguntas totalmente distintas, aunque eso sí, se necesitan la una a la otra. Y aquí lo tenemos negro sobre blanco, la clave de todo esto. Mirad, la analítica descriptiva es como mirar por el retrovisor del coche. La pregunta es, ¿qué ha pasado? Se centra en interpretar la información que ya tenemos, la evidencia. En cambio, la predictiva es mirar por el parabrisas, hacia adelante. La pregunta es, ¿y qué podría pasar? Su objetivo es estimar probabilidades de riesgo, comportamientos futuros. Entonces, para que quede grabado, la descriptiva ordena y da sentido a hechos que ya han ocurrido, a la evidencia observada. Y la predictiva, a partir de ahí, usa esos patrones para construir una estimación, una clasificación sobre cosas que todavía no han pasado. Perfecto. Con esa diferencia clara vamos a centrarnos en la primera parte, la analítica descriptiva. Porque, no se trata solo de escupir datos en una tabla. Se trata de coger esos datos históricos y convertirlos en información útil, en algo que nos ayude a entender de verdad qué es lo que ha estado pasando. Empezamos por lo más básico, el centro de los datos. La media, el promedio aritmético de toda la vida, la conocemos todos. El problema es que es súper sensible a los valores extremos, a los outliers. Un solo dato muy alto o muy bajo nos la puede desviar por completo. Y aquí es donde entra la estrella, la mediana. Al ser el valor que está justo en el medio, le dan igual los extremos. Es, mucho más robusta, sobre todo cuando los datos no son simétricos. Y ojo, un error súper común es usar la media sin haber echado un vistazo a cómo se distribuyen los datos. Mucho cuidado con eso. Pero, claro, saber dónde está el centro no nos dice toda la historia. Necesitamos saber cómo de esparcidos están los datos. Imaginaos, un mismo promedio puede esconder realidades completamente distintas. Una dispersión muy alta nos puede estar diciendo que hay inconsistencias o que quizás deberíamos analizar las cosas por grupos. El rango intercuartílico, el IQR, es genial para esto, porque se centra en el 50% central de los datos, y así los extremos no le molestan. Y ya que hablamos de extremos, llegamos a los famosos valores atípicos, los outliers. Y aquí, de verdad, mucho cuidado. En un contexto de control fiscal, un outlier no tiene por qué ser un error a borrar, para nada. Podría ser un comportamiento raro pero totalmente válido. O, y esto es lo importante, podría ser una bandera roja, una señal de riesgo que nos está pidiendo a gritos que investiguemos. Eliminarlo sin más, sin un criterio documentado, es un error metodológico de libro. Esta frase, tendríamos que tatuárnosla. Correlación no implica causalidad. Que dos cosas se muevan juntas no significa para nada que una sea la causa de la otra. La correlación es una pista, una señal analítica muy potente, ¿sí? Nos dice, oye, mira, por aquí. Pero nunca, jamás, es una prueba de causa y efecto por sí sola. Creer que lo es uno de los fallos más grandes y más comunes que existen. Vale, ya sabemos describir el pasado. Ahora viene lo interesante. ¿Podemos estimar el futuro? Pues vamos a ello. Entramos en la analítica predictiva. Y que nadie se asuste, esto no es una bola de cristal, es una metodología, un proceso muy estructurado para construir y, sobre todo, evaluar modelos de estimación. Y esto es absolutamente fundamental. La predictiva no viene a sustituir a la descriptiva, ni mucho menos. Se construye sobre ella. Es imposible saltar a predecir si antes no hemos hecho un buen trabajo descriptivo. Si no entendemos bien nuestros datos, su calidad, sus distribuciones, cualquier modelo que hagamos nacerá con los pies de barro y, sinceramente, no servirá para nada. Para que todo este esfuerzo tenga sentido es que es obligatorio, de verdad, definir estos 4 puntos a la perfección. Una pregunta de control que sea ambigua, una variable objetivo que no se pueda medir bien, una unidad de análisis que no encaje o un horizonte de tiempo que no tenga lógica, cualquiera de estas cosas invalida todo el trabajo. Definir bien el problema es, de lejos, la parte más importante. Aquí tenemos una regla de oro, una regla sagrada.
Para saber si un modelo es realmente bueno, no podemos ponerle a prueba con los mismos datos con los que ha aprendido. Y sí, como suele pasar, hay tiempo de por medio, la separación es intocable. El modelo aprende del pasado y lo ponemos a prueba con datos del futuro. Hacerlo al revés o mezclarlos es literalmente como darle las respuestas del examen antes de hacerlo. No tiene ningún sentido. Y esto nos lleva directamente a un error garrafal, la fuga de información, o leakage, como se dice en inglés. ¿Qué es esto? Pues pasa cuando sin querer le damos al modelo pistas sobre el resultado que en la vida real no tendría. Un modelo con leakage puede parecer una maravilla en las pruebas, con unos resultados espectaculares, pero luego, en el mundo real, será un completo desastre, un fracaso. Vale, ¿y cómo medimos si el modelo acierta? Si lo que queremos es predecir un número, como por ejemplo una cantidad de dinero, usamos métricas como estas. El MAE nos dice el error promedio. Sin más, el RMSE es parecido, pero penaliza mucho más los errores grandes, lo cual suele ser interesante. Y el famoso R cuadrado nos dice qué porcentaje de la variabilidad de los datos consigue explicar nuestro modelo. Pero ojo, que nunca sea la única métrica que miremos. Ahora, si lo que queremos es clasificar, por ejemplo, en caso riesgoso o caso no riesgoso, las métricas son otras. La precisión nos dice, de todos los que has marcado como riesgo, ¿cuántos lo eran de verdad? Y el recall o la sensibilidad nos dice, de todos los riesgos que había de verdad, ¿cuántos has sido capaz de pillar? Y como veis, a menudo hay que buscar un equilibrio entre las dos. Y atención máxima a esto. En temas de control fiscal, lo normal es que los casos que nos interesan, como el fraude o las irregularidades, sean muy poquitos, muy raros. A esto se le llama desbalance de clases. En un escenario así, usar la accuracy, la exactitud de toda la vida, es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque un modelo puede tener un 99% de aciertos simplemente diciendo que no hay riesgo siempre. Es una métrica engañosa. Tenemos que usar métricas que se fijen en la clase minoritaria, que al final es la que de verdad nos importa encontrar. Bueno, pues llegamos ya a la recta final. Vamos a conectar todos estos conceptos con la práctica del día a día y a repasar esos errores que vemos una y otra vez. El objetivo final de todo, que cualquier análisis que hagamos sea institucionalmente defendible. Este concepto es clave, la explicabilidad. Un modelo predictivo no puede ser una caja negra mágica. Para que sea legítimo, para que se pueda usar de verdad en una institución, tenemos que ser capaces de explicar por qué un caso concreto ha sido clasificado como riesgoso. Un modelo opaco, por muy preciso que parezca, es un modelo institucionalmente muy débil, muy difícil de defender. Y aquí tenéis un pequeño resumen, una lista de control con los errores más comunes a evitar. Ya hemos hablado de casi todos. Usar la media sin mirar la distribución, liquidar los outliers sin justificación, el clásico error de confundir correlación y causalidad, mezclar pasado y futuro al validar, también el leakage, usar accuracy cuando hay desbalance y añado uno final que es crucial. Nunca presentar resultados sin una trazabilidad completa. ¿De dónde vienen los datos? ¿De qué periodos son? ¿Qué significa cada variable? Sin eso, el análisis no vale nada. Y quiero terminar con esta idea que para mí es la más importante. El valor de todo este trabajo, de toda esta analítica, no está en el algoritmo, no está en lo complejo que sea el modelo. El valor real está en poder sostener decisiones de control con evidencia. Evidencia que sea verificable y, sobre todo, que esté metodológicamente bien definida. Así que, para terminar, os dejo con esta pregunta para que le deis una vuelta. ¿Cómo podemos traducir todo este resultado analítico, todos estos números y modelos, en un insumo que sea realmente defendible para priorizar y para ejercer el control fiscal? Porque ahí, en esa traducción, está el verdadero reto de nuestro trabajo. Muchísimas gracias.